Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la libertad cristiana. Vivimos en una época en la que la palabra libertad suele entenderse como el derecho a exigir, a reclamar o a imponer aquello que consideramos justo. Incluso dentro de la Iglesia, no pocas veces se confunde la libertad cristiana con la defensa intransigente de los derechos personales. En Mateo 17, 24 al 27, encontramos a Jesús ante una situación muy reveladora. Siendo verdaderamente libre como hijo de Dios y no estando obligado a pagar el impuesto del templo, decide hacerlo voluntariamente. No actúa por presión ni por temor, sino por amor, por sabiduría espiritual y por el testimonio del Evangelio. Este pasaje nos enseña que la libertad cristiana no se mide por cuánto puedo exigir, sino por cuánto estoy dispuesto a ceder sin traicionar la verdad. En Cristo descubrimos una libertad madura, humilde y profundamente espiritual. Una libertad que conoce sus derechos, pero que renuncia a ellos cuando está en juego el bien del otro y la gloria de Dios. El verdadero creyente es plenamente libre en Cristo, y es precisamente por eso que puede renunciar voluntariamente a lo que le corresponde para no causar tropiezo y para edificar a otros. Veamos en primer lugar cómo la libertad cristiana procede de las convicciones profundas sobre la verdad. Jesús muestra a Pedro la verdad sobre el asunto que le había preguntado la gente. Habían preguntado a Pedro si Jesús pagaba el impuesto del templo. Mateo 17, 24 al 25. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y Jesús dijo a Pedro que el templo era la casa de su padre. Por tanto, él, como su hijo, no tenía que pagar. Mateo 17, 25 al 26. Jesús le habló diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Jesús respondió a aquel asunto con la verdad de la palabra, la cual produce un pensamiento y una conducta justa que libera de cualquier comportamiento erróneo. La verdad de Jesús produce el conocimiento recto del que procede la libertad. La ignorancia de la verdad y de la justicia esclavizan atando al error del pecado. Romanos 6:20. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Gálatas 5:1 y 13. Firmes en la libertad de Cristo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A libertad fuisteis llamados. La verdad de la palabra de Jesús da libertad, porque permite obrar fuera del pecado. Esta es la verdadera libertad, obrar fuera del pecado. Juan 8, 31 al 32, 34 y 36. Dijo Jesús: si permaneciereis en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad sin verdad. Esto es así. Solo la verdad libera. La mentira esclaviza, el error esclaviza, la verdad libera. La libertad del creyente es un don recibido de Cristo cuando aplica su palabra en el poder del Espíritu Santo. Hebreos 10:19. Teniendo libertad por la sangre de Jesucristo. Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El hombre natural, el hombre en su condición de pecado, no es libre. Es esclavo del pecado. Solo un creyente auténtico es libre. Solo un creyente que está en la verdad es libre, porque es la verdad la que libera al hombre. La mentira, el error esclaviza, la verdad libera. Por eso la Biblia siempre dice que es libre el creyente. No hay un texto en la Biblia que diga que el pecador es libre. Esto se afirma muchas veces en muchos lugares. Se habla del pecador como libre, y el pecador no es libre, es esclavo de su propio pecado, es esclavo de la mentira, es esclavo de la concupiscencia. La libertad es un don que se recibe en Cristo, que se alcanza en Cristo por su verdad. Teniendo libertad por la sangre de Cristo, estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Por tanto, antes no éramos libres. La verdad se tiene en Cristo y la libertad, consecuencia de esa verdad, se tiene en Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Un incrédulo no tiene el Espíritu de Dios. Un pecador no tiene el Espíritu de Dios. Por tanto, no tiene libertad. Es esclavo de su propio pecado. La libertad cristiana que tiene todo aquel que está en Cristo, en su verdad, lleva a obrar lo recto delante de Dios, pero sin imponerlo a otros. La verdadera libertad no actúa desde el orgullo, desde la confrontación innecesaria. Es la falsa libertad la que lleva al orgullo y a la confrontación. La verdadera libertad actúa siempre sin imponer nada. Después de la verdad y del derecho expuesto, Jesús decide no ofenderle con su libertad a los que tiene delante. Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, Jesús ha dicho que Él es libre, verdaderamente libre. Él es la verdad. Él no tiene que pagar el impuesto, es el Hijo de Dios. Pero para no ofenderles, Jesús decide renunciar a su derecho, no por debilidad, sino por sabiduría y amor. La libertad madura discierne cuándo se debe insistir y cuándo se debe ceder. La verdadera libertad se rige por principios de generosidad y de santidad. El que es verdaderamente libre sabe que la verdad no se impone y por tanto no crea conflictos al transmitir los principios del Evangelio, los principios de la verdad de Dios. No crea conflicto al transmitir esos principios. 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Un creyente sabe que hay cosas que no conviene hacer, aunque pueda parecer lícito hacerlo. 1 Corintios 8:9. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Nadie puede, so pretexto de estar en la verdad, ser de tropiezo a otros. Nadie puede hacer eso. Yo estoy en la verdad.
Por tanto, si alguien tropieza en lo que yo digo, es su problema, no el mío. Nadie puede hacer eso. Nadie puede decir eso. Pablo dice, mirad que vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. El que es verdaderamente libre usa la verdad para servir por amor, no para doblegar u obligar a otros. Gálatas 5:13. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Quien hace lo malo pretextando libertad no es de Dios, no es siervo de Dios. Somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad cristiana, la verdadera libertad de Cristo, renuncia a derechos propios por causa del Evangelio. En su libertad, Jesús decidió obrar en contra de sus derechos. Jesús no tenía por qué pagar el impuesto. Él era el Hijo de Dios. Él no tenía por qué pagar el impuesto del templo. Él era el Mesías. Pero él decide pagar el impuesto. En el ejercicio de su libertad decide pagar el impuesto, para no crear un obstáculo innecesario al entendimiento y a la recepción del Evangelio que él proclamaba. Aquello era una pequeñez. Pagar el impuesto era una pequeñez comparado a lo que él tenía como misión hacer. Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estartero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. De una forma milagrosa, para que Jesús quedase de forma evidente que era el Hijo de Dios, de una forma milagrosa, Jesús pagará el impuesto, que le reclaman. Libremente lo hará. La Biblia muestra que la libertad cede en aras de la paz necesaria para transmitir la luz y la verdad. Hechos 16, 1 al 3. Pablo conoció a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, y daban buen testimonio de él los hermanos. Quiso Pablo que éste fuese con él, y le circuncidó por causa de los judíos, porque todos sabían que su padre era griego. Esto es un ejemplo de cómo Pablo cede en un momento dado por amor, por evitar que el gran y principal propósito fuese obstaculizado por una pequeñez. Jesús quería que los judíos conocieran la verdad del Evangelio y no quería que por una pequeñez fuera un obstáculo su mensaje, su misión. Por tanto, decidió circuncidar a Timoteo como medio para perseverar en su objetivo principal de comunicar el Evangelio. La libertad cristiana prioriza transmitir la verdad de Dios para la salvación de otros. La libertad busca crear las condiciones necesarias para sembrar la palabra. Primera de Corintios 9:20 al 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil a los débiles, a todos me he hecho de todo. Pablo se hacía sin ser porque tenía un objetivo: para ganar, para ganar, para que no
hubiera de su parte ningún obstáculo para ganar, para llegar con el mensaje de salvación a aquellas personas. Y en cosas pequeñas, secundarias, se hacía sincero. Usaba su libertad para hacerse sincero, para eh, cosas pequeñas, secundarias, hacerlas, observarlas, para que el gran propósito de su ministerio no fuese puesto en entredicho. La verdadera libertad no se aferra a derechos propios, sino que renuncia a ellos para salvación de otros. 1 Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, a los débiles, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Siendo libre, me he hecho siervo. Siendo libre, me he hecho siervo. Jesús no compromete la verdad, sino simplemente no hace de todo un conflicto, una batalla. Hay personas que se aferran a lo que creen su razón y están permanentemente creando conflictos que después hacen que sus palabras no hayan cabida en los corazones de las personas. Hay personas que prefieren hoy mostrar que tienen razón, aunque eso mañana les impida hablar la palabra de Dios. Renunciar a derechos no significa tolerar el pecado ni negar la verdad. La libertad cristiana no es pasividad, sino discernimiento espiritual. La verdadera libertad no exige, ama. El creyente puede ceder sin perder su identidad. La libertad no causa tropiezos. Quien es libre en Cristo vive para la gloria de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la libertad cristiana. Y esto nos lleva a establecer las siguientes conclusiones. No debemos exigir derechos que no convienen a la eficacia del testimonio redentor. La libertad cristiana sabe callar, esperar o ceder, sin perder la paz ni la dignidad en Cristo. Muchas tensiones en la iglesia, en la familia o en la sociedad nacen de libertades mal ejercidas. Jesús nos llama a priorizar la edificación y salvación de otros antes que las preferencias o posturas rígidas. El cristiano es libre, es verdaderamente libre, pero vive entre extraños y a veces tiene que renunciar a derechos legítimos para que el Evangelio no sea malinterpretado ni desacreditado. Que Dios nos ayude a entender lo que es la libertad cristiana y a vivir en esa verdadera libertad cristiana. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a entender qué es la verdadera libertad, a entender que la verdadera libertad procede de la verdad de ti, oh Padre, y de tu Hijo Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad que nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, para vivir con humildad, con mansedumbre, para saber ceder en cosas secundarias, para obtener las cosas prioritarias. Ayúdanos, Señor, a ir por la vida no como dogmáticos, no como extremistas, no aferrados a principios que
son secundarios y que impiden mostrar al mundo lo que somos y el mensaje que tú quieres que transmitamos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios como tu Hijo lo fue, como Pablo lo fue. Señor, también te pedimos que en todo lo que tenemos por delante, tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, luchando las batallas por nosotros. Ayúdenos, Señor, en todo lo que tenemos por delante. Que sea para tu gloria, danos la paz, la fortaleza, la capacidad de sobrellevar las cosas con fe, con testimonio, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.